Buenos días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. En la edición de hoy les informaremos sobre las últimas promesas presidenciales de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ahora veamos los titulares de hoy viernes 4 de junio. Keiko Fujimori se comprometió a reactivar la economía, ampliando los aforos de los establecimientos comerciales y apoyando a los emprendedores del país con diversos programas. Por su parte, Pedro Castillo aseguró que de llegar a gobernar, respetará las instituciones y demostrará lealtad y experiencia. Está comprobado que la actividad física ayuda a reducir factores de riesgo ante la posibilidad de contraer COVID-19. Por ello, especialistas recomiendan realizar 30 minutos de ejercicios al día. Estados Unidos anunció ayer la donación de 80 millones de vacunas anti-COVID para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa COVAX en regiones como América Latina. Hoy en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay hace un análisis de la actual situación política en Israel y asegura que ha llegado el final de toda una era de Benjamín Netanyahu en el poder. Y en deportes, Bolivia venció a Venezuela por 3-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz con 2 goles de Martins y 1 de Bejarano. En vísperas de su cierre de campaña, Keiko Fujimori se comprometió a reactivar la economía, ampliando los aforos de los establecimientos comerciales y apoyando a los emprendedores del país, con diversos programas. Por su parte, Pedro Castillo aseguró que de llegar a gobernar, respetará a las instituciones y demostrará lealtad y experiencia. Toda nuestra economía se ha visto afectada por la decisión prolongada y absurda de la cuarentena de meses. Esta decisión en la que no se utilizó como si hubiésemos esperado para construir más hospitales, para ampliar camas UCI, para modernizar las escuelas. No se hizo nada de eso. Y lo que es peor, fue destruyendo millones de puestos de trabajo. Sabemos que podemos sacarlo adelante. Nuestros restaurantes están cerrados. 100.000 restaurantes, 1 millón de puestos de trabajo se han perdido. El sector turismo, estado en Cusco y en Arequipa, absolutamente golpeado. Por eso planteamos Perú abierto. Planteamos un cambio de protocolos, de reglas, que nos permita tener más fluidez. Primero decirles que voy a demostrar a mi patria lealtad, que voy a demostrar a mi patria respeto, que voy a demostrar a mi patria toda mi experiencia como maestro, como campesino, como rondero, como hijo, como hermano, como padre, respetando a las organizaciones de mi patria, respetando a las instituciones, respetando esta Constitución a la cual nos está llevando este escenario político, este escenario democrático. Llamo a todo el pueblo peruano para que dejemos a un lado, quién sabe, algunas diferencias. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada del Comercio, que destaca la siguiente noticia. Fin de campaña. Desde la sede de la CGTP, Pedro Castillo prometió convocar a una asamblea constituyente, recuperar la riqueza y corregir la Sutran y ATU. Por su parte, Keiko Fujimori se presentó en Villa El Salvador, donde cerró el proceso del 2016, ofreció diálogo y un cambio hacia adelante. Fin de campaña, tituló hoy el diario La República. Pedro Castillo de Perú Libre encabezó un multitudinario mitin en Plaza 2 de Mayo. Llamó a la unidad, ratificó que recuperará el gas de camisea y pidió a empresarios chicos y grandes confiar en un eventual gobierno suyo. Por otro lado, Keiko Fujimori de Fuerza Popular presidió nutrida manifestación en Villa El Salvador. Reitera propuestas para combatir la pandemia, apoya a emprendedores, impulsa la educación y dice que siempre optará por el diálogo.
Y finalmente, Expreso titula: Un zorrón de corrupción. Fiscalía le abre otra investigación por lavado de activos a dueño de Perú Libre. En diciembre de 2018, el dueño del partido de Lápiz abre una cuenta a plazo fijo y deposita 260.000 soles. En febrero de 2020, Vladimir Cerrón deposita otro monto de 1 millón de soles. Pero en mayo de 2020, Cerrón decide retirar todo lo depositado más los intereses. Entonces, Cerrón decide abrir una cuenta de ahorros en Interbank de libre disponibilidad e instruye a los funcionarios de la caja para que todo el dinero sea transferido al banco. Está comprobado que la actividad física ayuda a reducir factores de riesgo ante la posibilidad de contraer COVID-19. Sin embargo, las personas sedentarias tienen ciertos reparos en empezar a ejercitarse. En la siguiente nota, un médico nos enseña cómo cuidar nuestra salud con actividades sencillas en tan solo 30 minutos diarios. En el Perú, 4 de cada 5 personas son sedentarios y están propensos al sobrepeso y obesidad, factores de riesgo ante la presencia del nuevo coronavirus. Para reducir el riesgo de enfermedades coronarias, derrames cerebrales, diabetes y algunos cánceres, los especialistas recomiendan realizar 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana. Debido a que la pandemia nos obliga a guardar confinamiento, los especialistas recomiendan cumplir los ejercicios en casa. Para el día de hoy hemos organizado una rutina, que son justamente lo que recomienda la OMS. Primeramente la marcha en su paso, luego flexiones hacia abajo, hacia el centro y hacia arriba, luego los movimientos circulares hacia adelante, luego los movimientos circulares hacia atrás, luego movimientos laterales y luego tocándonos los antepiés, luego nos tocábamos los talones y terminamos con las sentadillas, media sentadilla nada más. Eso es realmente lo que tenemos que hacer en casa. Un grupo de biólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realiza un proyecto de investigación con serpientes, cuyos venenos podrían ser de gran utilidad para tratar diversas enfermedades. A primera impresión, las serpientes venenosas nos inspiran bastante temor debido al potencial peligro que representaría una mordedura de ellas, y más aún en un país como el nuestro, donde existen 33 especies de este tipo. Pero, ¿quién iba a pensar que sus venenos podrían ser de gran utilidad para tratar diversas enfermedades? Es así que biólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrollan un proyecto de investigación en el Serpentario Osvaldo Meneses del Museo de Historia Natural. Es financiado por el Concitec y consiste en tomar muestras de las mudas de la piel de serpientes venenosas, con el fin de descifrar el ADN de las mismas mediante estudio molecular. Así se han logrado identificar algunos componentes de los venenos de las serpientes que poseen propiedades antiparasitarias, antibacterianas, anticoagulantes y probablemente antimaláricas y anticancerígenas. Además, se ha descubierto que la muda total de sus pieles genera una elevada producción de colágeno a través de sus células epidérmicas, con lo cual se pueden tratar los dolores de articulaciones, aumentar la masa muscular y prevenir problemas cardíacos. Gracias a la ciencia, se puede aprender mucho de estos enigmáticos animales y a la vez romper con antiguos prejuicios. Estados Unidos anunció ayer jueves la donación de 80 millones de vacunas anti-COVID para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa COVAX en regiones como América Latina. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas contra el coronavirus. La Casa Blanca informó el jueves que el 75% de ellas serán distribuidas por el mecanismo COVAX en países de América Latina y el Caribe, África y el sur y sudeste asiático. En principio se repartirán 25 millones de dosis. Hemos recibido solicitudes de todo el mundo y en nuestra decisión sobre cómo asignar estos primeros 25 millones de vacunas influyeron una serie de factores importantes, como lograr una cobertura global, responder a olas y otras situaciones urgentes específicas, cubrir las necesidades sanitarias y ayudar a tantos países que solicitaron vacunas como sea posible. Entre los primeros beneficiarios están Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala, Haití y México. En un comunicado, el presidente Joe Biden dijo que Washington comparte estas dosis no para obtener favores o lograr concesiones, sino con la meta de salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia. La opinión pública en Israel está dividida
tras el anuncio de que 8 partidos de la oposición, incluido uno árabe-israelí, han formado una coalición para destronar a Benjamín Netanyahu, quien ha sido primer ministro desde el año 2009. Israel está dividido entre aquellos que lamentan que la era de Netanyahu esté cerca de acabarse y los que lo celebran. Somos los ganadores, hemos ganado esta lucha. ¡Vergüenza, vergüenza! Tras meses de bloqueo, 8 partidos de la oposición, incluyendo por primera vez uno de la minoría árabe, han llegado a un acuerdo para formar gobierno. El anuncio ha evitado que Israel tuviese que celebrar sus 5º elecciones en 2 años. El periodista del diario Haaretz, Anshel Pfeffer, explica en un tuit que la foto entre el líder del partido árabe israelí y los de los partidos judíos nacionalistas es histórica, así como la firma de un acuerdo de gobierno conjunto. El nuevo gobierno supondrá el fin de la era Netanyahu. Este gobierno del cambio es realmente la noticia que tantos ciudadanos estaban esperando, algo que Israel necesitaba muchísimo. Aún tenemos un largo camino por delante, también para el Partido Laborista, para asegurarnos que las cosas se hacen como deberían. Hoy empezamos un nuevo comienzo. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, lleva en el poder desde el año 2009. Actualmente está siendo juzgado por corrupción, una situación que se une al bloqueo político en el que está sumido el país. El acuerdo de gobierno aún debe ser aprobado por el Parlamento de Israel para poder salir adelante. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Estados Unidos rastrea barcos iraníes que navegarían en dirección a Venezuela. El Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses están siguiendo de cerca 2 barcos de Irán que, según Teherán, tienen destino en Venezuela. Los 2 países, ambos sujetos a duras sanciones estadounidenses, son aliados y socios comerciales que se han ayudado mutuamente a resistir las medidas estadounidenses. Euronews reseña lo siguiente. Fujimori y Castillo, cierre de campaña en Perú muy igualado. Fujimori contra Castillo, derecha contra izquierda. En las elecciones presidenciales, las encuestas muestran a los 2 candidatos de la segunda vuelta prácticamente empatados en intención de voto para este domingo, con una leve ventaja para Pedro Castillo. Hoy, en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay hace un análisis de la actual situación política en Israel y asegura que ha llegado el final de toda una era de Benjamín Netanyahu en el poder. En las últimas horas hemos acusado recibo en Occidente de que en el otro lado del mundo, en el Medio Oriente, en Israel, el líder opositor Yair Lapid ha anunciado al presidente de Israel la eventual formación de un gobierno frente al que ha venido liderando por los últimos 12 años Benjamín Netanyahu con el partido del Likud, un partido de derecha. Este anuncio ha sido casi formulado faltando escasos minutos para culminar el plazo que las reglas y leyes de Israel lo establecen. Lo cierto es que una coalición de cerca de 8 partidos que van desde la ultraderecha hasta la izquierda, incluso hasta los partidos árabes israelíes, estarían buscando que con la formación del nuevo gobierno ponerle punto final a los 12 años al frente de Israel en su calidad de primer ministro que ha tenido Benjamín Netanyahu. Se creyó, se pensó que los recientes bombardeos entre Hamas e Israel habría de fortalecer hacia adelante políticamente a Benjamín Netanyahu. Pareciera que eso no estaría sucediendo. Una semana es el plazo máximo que tendrán ahora Yair Lapid y Naftali Bennett, que es el líder del sector ultraderechista, antiguo aliado incluso de Benjamín Netanyahu, para establecer estas suertes de acuerdos y le permita entre los 120 miembros de la Knesset o Parlamento lograr una mayoría que consagre la formación, repito, reitero, del nuevo gobierno, lo que significaría a su vez
entre ellos una alternancia en el premierato en Israel, es decir, entre Yair Lapid y el propio Naftali Bennett. Esperemos ver qué es lo que sucede ahora en el marco del Parlamento, del Poder Legislativo israelí, si acaso confirma el final de toda una era de Benjamín Netanyahu al frente de Israel. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el jueves a la baja. En cuanto al mercado local, la bolsa limeña tuvo un alcance del 0.40%, explicado principalmente por el sector de energía. Más información al respecto en Philip Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Buenos días, bienvenidos a Philip Markets. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el jueves a la baja. El Standard & Poor's 500 cayó menos 0.36%, menos 15.27 puntos básicos. En tanto el Dow Jones cayó menos 0.07%, menos 23.34 puntos básicos. Y el Nasdaq bajó menos 1.03%, menos 141.82 puntos básicos. Los sectores del Dow Jones que más bajaron fueron industrial y tecnología de la información, con retornos negativos de menos 0.65% y menos 0.87% respectivamente. Dichos sectores fueron impulsados principalmente por empresas de semiconductores, software y equipo relacionado, menos 2.16%, e industria aeronáutica y de defensa, menos 2.07%. Dentro de las acciones que componen el Dow Jones, el valor con mejor retorno en la jornada fue Dow Inc., empresa de productos químicos básicos. Dow Inc. reportó resultados en 14.5% por encima del esperado. La acción cerró en $70.61, subiendo 2.41% respecto al cierre del día anterior. Hay dos factores que pueden estar influyendo en el comportamiento de los inversionistas. Por un lado, el plan American Jobs de Biden impondría un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias de las corporaciones informadas en los estados financieros, también conocido como ingresos contables. Mientras que por otro lado, las presiones inflacionarias podrían terminar complicando o incluso haciendo retroceder los esfuerzos recientes en materia de ASG, ambiental, social y gobernanza, específicamente en la transición a combustibles más limpios. Joe Biden firmó una orden el jueves que modifica una prohibición de inversión estadounidense en empresas chinas iniciada bajo su predecesor, nombrando a 59 empresas con vínculos con el ejército de China o la industria de la vigilancia, entre ellas Huawei Technologies Co. y las tres mayores empresas de telecomunicaciones de ese país. En cuanto al mercado local, la bolsa limeña tuvo un avance del 0.40%, explicado principalmente por el sector de energía. El precio de la acción de la refinería de La Pampilla subió 5.26% al cierre de la jornada. El tipo de cambio venta en el mercado paralelo cerró en 3.8714 soles por dólar, con un incremento del 1.28% respecto al cierre del miércoles. Estas han sido las noticias por el día de hoy en Philip Markets. Gracias por acompañarnos. Veamos a continuación las notas deportivas del día. El primer triunfo de la fecha 7 por las eliminatorias Qatar 2022 fue de Bolivia, que suma 4 puntos y abandona el último lugar de la tabla. El equipo del Altiplano venció a Venezuela por 3-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz, con 2 goles de Martins y 1 de Bejarano. Esta semana, la Federación Peruana de Fútbol ratificó a través de un comunicado que nuestra selección participará en la Copa América, que tendrá como sede a Brasil. Tras esta confirmación, la Conmebol dio a conocer el fixture y la blanquirroja debutará ante Brasil el 17 de junio en Río de Janeiro. El español Rafael Nadal celebró su cumpleaños número 35 con una victoria a lo grande ante el francés Richard Gasquet por parciales de 6-0, 7-5 y 6-2. De este modo, el tenista de Manacor pasa a la tercera ronda del Roland Garros, en la cual se enfrentará al británico Cameron Norrie. Y así culmina la presente edición de USIN Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de USIN TV. Nos vemos el lunes.